Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Me pueden escuchar? Ahora si me escribanme al chat, a ver si ya estamos en orden y vamos a arrancar. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Los micrófonos están desactivados. Si alguien necesita hacerme alguna consulta, la hace por el chat. Yo cada tanto voy a ir parando la presentación para leer las preguntas del chat. Si no, después por ahí empiezan que algún micrófono queda abierto y empieza a haber ruido. Lo primero es, como habrán visto, hay dos links que les dejé en la página. Básicamente la idea sería, vamos a hacer, una vez que termine, que se nos corte el tiempo en este link, digamos, vamos a pasar al link número 2. Hay unos 5 minutos que paso, me va a dar tiempo a mí para tomar un poco de agua. Por otro lado, no voy a tener la cámara porque la vez pasada se cortaba, así que directamente arrancamos, yo arranco con la cámara apagada. Y bueno, si antes de arrancar alguien tiene alguna pregunta, es un buen momento para que la hagan. Bien, comencemos entonces. A ver. Acá Santiago, bueno, me pregunta en relación a los temas de los parciales. De acuerdo a lo que conversamos en la cátedra, creo que el profesor Cruz el viernes les dio las indicaciones, pero bueno, serían dos parciales. El primero incluiría todo lo que es la parte de costos, y el segundo todo lo que es la parte de finanzas. No tengo las fechas todavía, se las vamos a dar en los próximos días. Los parciales son teórico-prácticos, o sea que tienen que responder tanto teoría como ejercicios. La idea es que la materia, igual que el año pasado, sea promocional, para lo cual las personas que tengan los dos parciales aprobados, obviamente hay parciales recuperatorios, pero los que tengan los dos parciales o en su defecto los recuperatorios aprobados, pueden acceder a un examen que deberá ser, o esperemos que pueda ser presencial, una especie de examen integrador, para ver si promocionan o no promocionan. Digamos, si regularizan o si promocionan. Entonces, los que no tengan alguno de los dos parciales aprobados quedan como libres, los que tengan los dos parciales o recuperatorios aprobados serán regulares, y los que hayan aprobado también el integrador pasan a promocionar la materia. Eso es lo que les puedo decir hasta ahora. Cualquier cambio o las fechas se las vamos a dar en los próximos días. Bien. ¿Cuál va a ser la idea de hoy? Bueno, la idea de hoy es que terminemos de ver costos ABC. No creo que podamos llegar a hacer los ejercicios, por lo cual los ejercicios los van a tener que hacer ustedes. Están los ejercicios del libro y yo les voy a subir las respuestas de los ejercicios. No se las voy a subir inmediatamente, sino se las voy a subir unas semanas antes del parcial, como para que ustedes puedan o tengan el desafío de poderla tratar de resolverlo. Si no, me preguntan, por supuesto. Mis clases de consulta son los días martes a las 17. También me pueden consultar
al mail que van a ver. Si ustedes entran en la página en aula abierta, van a ver dentro de la temática de costos, que al final, en la parte más abajo, dice costos ABC. Una vez que ingresan ahí van a tener un link a las presentaciones, que es la clase pasada, y voy a grabar esta, así que vamos a subir esta también una vez que termine. Las dos clases, los dos videos, digamos, de la primera y la segunda parte de la clase de hoy. Van a quedar subidos para que lo puedan volver a ver, y a su vez tienen acceso a lo que son estas diapositivas y los ejercicios. Los resultados todavía no están, pero los voy a subir en las próximas semanas para que los tengan y los puedan estudiar antes del parcial. En relación a, esta es la última clase que tienen conmigo en el tema de costos, y nos vamos a volver a ver ya en el tema de finanzas. Ya después vamos a ver cómo nos manejamos con finanzas, que va a ser un poquito distinto. Bueno, si no hay más preguntas, arrancamos antes que nos corra el tiempo. Voy a poner a grabar. Bien, perfecto. Bueno, hay cosas que ya habíamos visto la semana pasada, solamente me gustaría detenerme en los puntos principales para los que no estuvieron. Cuando nosotros queremos asignar costos a nuestros objetos de costo, es decir, objeto de costo es todo aquello de lo cual yo quiero saber cuál es el costo, básicamente yo voy a tener una cantidad de recursos que pueden ser supongamos, distintos productos, distintas líneas de montaje, distintas plantas, distintos servicios. El método que vamos a ver ahora considera los costos. Siempre estamos hablando en este caso de costos de fabricación. Considera los costos en dos grandes grupos: los costos directos y los costos indirectos de fabricación. Los costos directos son todos aquellos costos que se pueden relacionar con el objeto de costo en forma directa, a través del rastreo directo, acá lo estoy marcando, que es básicamente por la observación física, o puede ser también estequiométrica. Un ejemplo que yo les daba es, si estamos hablando de que mi objeto de costo son las distintas líneas de vino de una bodega, la botella es un costo directo, porque yo puedo saber con la simple observación del producto final, puedo saber cuántas botellas lleva cada producto. Existen también otros costos, que son los costos indirectos. Y básicamente los costos indirectos son todos aquellos que no los puedo determinar a través de la observación física, o que es muy costoso determinarlos a través de la observación física. Esos costos son los costos indirectos de fabricación. Y a la hora de asignarle a mi objeto de costo los costos indirectos de fabricación, es donde empiezan y por lo cual es que empezamos a utilizar distintos métodos. Supónganse, para dar un ejemplo, que lo que yo estoy evaluando, mi objeto de costo, es el alquiler de una barra de tragos en un boliche. Ahora que estamos en pandemia no, pero ustedes no son tan jóvenes, sabrán cómo era antes de la pandemia. Yo puedo tener y calcular el costo de cada uno de los tragos que voy a servir en la barra. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo Fernet y yo sé que el Fernet le pongo tanto de hielo, tanto de Fernet, tanto de Coca-Cola, el vaso, yo puedo calcular por observación física, digamos, cuál es el costo directo
del Fernet de hielo, Coca-Cola y Fernet, y el vaso. Pero la barra que yo estoy alquilando va a tener también otros costos, como por ejemplo el del barman o de la barman, la barwoman. Ahí ya es más difícil saber qué porcentaje del costo de la barwoman, digamos, es o debe ser asignado al Fernet. Porque si yo al Fernet solamente lo cobro como la Coca-Cola, el hielo, el Fernet y el vaso, a la hora de pagarle el sueldo a la persona que está trabajando ahí armando los tragos, voy a tener un problema. Porque probablemente el Fernet es más fácil de preparar y se prepara más rápido. Mientras que pueden haber otros tragos más complicados que llevan más tiempo. No solo más ingredientes, sino más tiempo. Ese tipo de costos son los más difíciles de asignar, o sea, los costos indirectos. Y para asignarlos, yo voy a usar básicamente dos formas. Una es el rastreo a través de generadores, en donde yo voy a relacionar o voy a tratar de ver una relación causal entre el costo y la relación causal para yo poder inferir cuánto de mi objeto de costo me demandó de esos recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo que podría decir es el costo de, supónganse, la mano de obra de la persona que está armando los tragos, yo puedo agarrar y dividirlo por la cantidad de tragos que se preparan. Entonces yo hago un presupuesto y digo, bueno, por noche se preparan 1000 tragos, bueno, el sueldo de esa persona yo lo divido por 1000. Por lo cual el costo de cada trago va a tener no solo los ingredientes que ya vimos, que son por rastreo directo, sino también ese 1000% del costo del sueldo de la persona que lo está armando. Probablemente no sea la forma más exacta de asignar el costo, porque ya, como les dije, el Fernet por ahí se arma más rápido que un costo, un trago más elaborado. Entonces, el costo del Fernet yo le estoy poniendo una carga de mano de obra más alta que la que me llevaría realmente si yo midiera el tiempo y cuánto tiempo está la persona armando tragos. En otro caso, yo lo que estoy haciendo es subvencionando a los tragos más complejos, más elaborados. ¿Por qué? Porque están absorbiendo un costo de mano de obra menor que el que realmente usan. Pero ¿cuál es la ventaja de hacerlo así? Bueno, la ventaja de hacerlo así es que es más fácil ver cuántos son los tragos que se hacen y asignar de esa forma el costo de la mano de obra del barman que ir a medir o poner una persona que me mida el tiempo que tarda en preparar cada uno de los tragos. Entonces siempre tengamos en cuenta que a medida que yo tengo mayor precisión, también tengo un mayor costo de medida y de procesamiento luego los datos. Eso es lo que tengo que conjugar para ver hasta qué punto yo busco mayor precisión y hasta qué punto no. Otra forma sería directamente que es más sencilla, más distribución. Y básicamente es encontrar algún tipo de vínculo entre el costo de los recursos y mi objeto de costo. Y ese vínculo se da, por ejemplo, si yo tengo un costo que yo quiero distribuir, digamos, por ejemplo, el costo de seguridad,
Pero por ahí yo directamente lo que haga es, digo, bueno, la seguridad es X monto, yo tengo 5 productos, bueno, un 20% de ese costo de la seguridad lo va a asumir cada uno de los productos. Y es la forma más fácil que hay, es un vínculo que se supone que no se mide nada, pero para costos que son realmente insignificantes, tener que medir un generador y procesar un generador, por ahí no vale la pena. Santiago me pregunta si estoy pasando diapositivas y no, todavía estoy con la diapositiva principal, en donde tenemos los costos de los recursos, los rastreos y el objeto de costo. Lo importante que tienen que saber es que los métodos que vamos a ver ahora solo se usan para los costos indirectos de fabricación. O sea, para estos dos, los estoy marcando, no sé si ustedes los alcanzan a ver, los estoy marcando con el puntero. Porque los costos directos se asignan siempre, no importa el método, por rastreo directo. ¿Ok? Bien. Que básicamente a la hora de asignar los costos de los productos, lo que se hacía, que es básicamente lo que vimos en el ejemplo recién, es calcular una tasa de costos indirectos de fabricación presupuestada. Y esa tasa se calcula como los costos indirectos de fabricación presupuestados, porque yo necesito saber mi costo antes de vender el producto. Una vez que yo vendí el producto y que asumí los costos, bueno, el producto ya está vendido. Entonces yo necesito, aunque más no sea, tener una aproximación antes de hacer la venta, para en función de eso ver si el precio de mercado me permite vender ese costo o si tengo que hacer algún cambio antes de empezar a fabricar esos productos. ¿Okay? Entonces, mi tasa de costos indirectos de fabricación presupuestada es igual a los costos indirectos de fabricación, en este caso anuales, dividido las cantidades anuales del generador. En el ejemplo de recién, el costo de los tragos, mis costos indirectos de fabricación eran, en el ejemplo que vimos, el sueldo de las personas que armaban los tragos, y las cantidades del generador eran los que se iban a hacer. De esa forma, yo tenía cuánto es el costo de la mano de obra, que en este caso era el costo indirecto de fabricación, por unidad de trago. Entonces, después yo lo que hago es multiplicar esa tasa por la cantidad y voy a saber cuántos son los costos indirectos de fabricación aplicados a mi producto, que es la venta de Fernet. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera saber cuál es el costo del Fernet, voy a tener todo el Fernet comprado, más el hielo, más la Coca-Cola, más los vasos, más estos SIF aplicados. ¿Sí? Cuando yo divido todo eso por la cantidad de tragos de Fernet que vendí, voy a tener el costo unitario. Podría yo también elegir otro tipo de generador, solamente la cantidad de tragos. En este caso usamos ese porque, bueno, era más fácil de verlo. Acá me pregunta Matías si el SIF presupuestado puede ser una boleta de algún servicio, por ejemplo, gas. Sí, los SIF presupuestados son todos aquellos costos indirectos de fabricación que yo no puedo asignar por observación directa a mi objeto de costo. Es decir, una boleta del gas, por ejemplo,
podría ser un costo indirecto de fabricación. Se tendrían que dar dos condiciones. Primero, primero que hay varios objetos de costos que usen el gas, ¿sí? Porque si yo tengo una panadería en donde hago, o una línea, por ejemplo, una línea de panificados, donde hago un solo tipo de pan, qué sé yo, pan para hamburguesa. En esa línea solamente se fabrica pan para hamburguesa. Y yo solo uso gas para hacer pan para hamburguesa. Bueno, el gas, un costo directo. ¿Por qué? Porque no tengo otro producto y porque solo uso gas para hacer ese producto. Yo tuviera, por ejemplo, una línea donde hago pan para hamburguesa, pan para pancho, tortillas, o sea, soy Bimbo básicamente, bueno, en ese caso sí, el costo del gas es un costo indirecto de fabricación y se lo tengo que asignar a cada uno de los productos que haga. Una forma de asignárselo es, por ejemplo, el tiempo de cocción de cada uno de los panes. ¿Sí? En ese caso ya no voy a usar las unidades, porque probablemente las unidades de pan lactal y de pan de hamburguesa no sean comparables, pero sí los tiempos. Entonces, por ejemplo, si yo sé que al pan de hamburguesa lo tengo que hornear sí, una hora y al pan lactal lo tengo que hornear media hora, un ejemplo, yo agarro y digo, bueno, mi tasa presupuestada de gas va a ser la cantidad que yo espero usar de gas dividido la cantidad de horas que va a estar prendido el horno. Victoria me pregunta el generador. Bien, imaginemos, sigo con este ejemplo, yo quiero saber cómo asignar el costo del gas. Entonces, yo tengo un presupuesto anual de gas, que eso surge del plan de producción. O sea, en el plan de producción presupuestado al principio de año, se pensaba vender X toneladas de panes. Para vender esas X toneladas de panes, yo iba a necesitar X horas de horno, ¿sí? Entonces, la cantidad de la tasa, calculo que voy a gastar de gas en función de las cantidades de horno, las cantidades de horas que voy a tener prendido el horno. ¿Hasta ahí, Victoria, queda claro? Una vez que yo empiezo a fabricar, ¿yo qué voy a tener? Bien, me entra una orden de producción de X toneladas de pan lactal. Bien, entonces ¿yo qué voy a hacer? Bueno, para fabricar esas X toneladas de pan lactal, yo usé realmente, y acá ya no me importa el cálculo presupuestado, sino cuánto realmente yo usé, supónganse 10 horas de horno. Entonces, los CIF aplicados a ese producto, que era pan lactal, van a ser la tasa, que es la que yo había calculado en función de cuánto me costaba a mí una hora de horno, por las 10 horas que yo usé para fabricar ese pedido. ¿Se entendió? Victoria, no sé si se entendió cuál es el uso real del generador. Bien. Acá me pregunta Nicolás si los sueldos que se pagan son costos directos o indirectos. No me queda muy claro cuáles son costos directos y cuáles son costos indirectos. La diferencia entre costos directos y costos indirectos es, y siempre va a ser, si yo los puedo asignar en forma directa, digamos, a través de la observación directa, a mi objeto de costo o no.
Entonces, si supongamos, yo vuelvo al ejemplo de la barra del boliche. Si lo que yo quiero determinar es cuánto es el costo de cada uno de los tragos, y en la barra, digamos, se hacen muchos tragos, el costo de la barwoman es un costo indirecto. Porque yo, por observación directa, o sea, solamente viendo el trago preparado de Fernet, no puedo saber cuánto tiempo necesitó esa persona para hacer ese trago. Ahora, si lo que yo quiero determinar es el costo del alquiler de la barra, o sea, a mí ya no me está interesando el trago, sino el costo de la barra en general, ahí la mano de obra de la barwoman es un costo directo, porque la barwoman va a trabajar todo el tiempo en esa barra. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es alquilar, por ejemplo, barras en distintos boliches, y yo lo que quiero saber es el costo de cada barra, bueno, yo sé que tal persona trabajó. Bien, el costo es un costo directo. Yo solamente yendo y viendo la barra desde afuera, yo sé que está esa persona trabajando ahí. Por lo cual, el costo de esa persona es un costo directo a la barra, pero no al trago. No sé si quedó claro, Nicolás. Bien, bueno, sigamos adelante. Este fue el ejemplo. Bien, una vez que yo he hecho el cálculo de cuál es la tasa presupuestada, yo lo multiplico por el uso real del generador. ¿Por qué tengo que usar una tasa presupuestada? Bueno, básicamente porque si yo tengo que esperar a que me llegue la factura, por ejemplo, de gas, que hablábamos en el ejemplo, para saber cuál es el costo del pan que produje, y estoy en problema, porque una vez que yo lo produje, si no me dan los números después para venderlo, tomé una mala decisión. Lo que va a pasar con los presupuestos es que luego, una vez que yo apliqué una cantidad de CIF, yo voy a comparar esos CIF aplicados con lo que realmente gasté, ¿sí? Supónganse que yo, cuando calculaba el costo del gas, no había tenido en cuenta un aumento. Entonces, yo calculé mi presupuesto con un costo del gas que era menor al costo real, por lo cual, una vez que yo haga una actualización o que ya haya pasado, haya llegado la primera boleta, yo ahí voy a ver si mis costos indirectos de fabricación reales, o sea, lo que realmente me costó, son mayores o menores que lo que yo apliqué. O sea, apliqué es multiplicar la tasa por el consumo real. Y el costo indirecto de fabricación real es básicamente la tasa real por el consumo real. Eso me puede dar a mí dos opciones. Uno, es que los costos reales sean mayores que los que apliqué o que sean menores. En el caso que la variación sea pequeña, lo que se hace es mandar a una pérdida o un gasto extraordinario por esa diferencia. Y si no, se tiene que asignar al inventario. No se preocupen, esto lo van a ver con más detalle en las próximas unidades. Bueno, vamos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bien.
hasta ahora nosotros hemos trabajado con los costos indirectos de fabricación a nivel general. O sea, yo les comentaba a ustedes que, por ejemplo, en la barra del boliche era una sola barra del boliche, por lo cual los costos de indirectos de fabricación eran generales a esa barra en el boliche. Se puede dar el caso, que es lo que generalmente pasa, que en las fábricas, que los costos estén, digamos, que la fábrica esté departamentalizada, o sea, que hayan distintos departamentos. Entonces, los costos indirectos de fabricación no van a pasar directamente de los costos a mi objeto de costo, usando un generador, sino que primero yo voy a tener que ver cuáles son los costos indirectos de fabricación de cada uno de los departamentos, ¿sí? Vayamos a un ejemplo. Donde se hacían calculadoras y conversores. Yo tengo básicamente dos departamentos, uno y otro que se llama embalaje. Entonces, mis costos indirectos de fabricación, que antes yo los tomaba como 360.000, ahora van a ser 280.000 al departamento de fabricación y 80.000 al departamento de ensamblaje. Básicamente, después los cálculos son iguales. Yo lo que hago es calcular una tasa de mis costos indirectos de fabricación para cada uno de los departamentos, o sea, para fabricación, y otra tasa para ensamblaje. ¿Sí? A medida que yo voy abriendo el mayor departamento, tengo una mayor precisión a costa de tener que ya no solo llevar las horas totales de mano de obra, que es como hacía en el ejemplo anterior, sino las horas de mano de obra para cada uno de los productos, para cada uno de los departamentos. ¿Se entiende? Lo que me permite esto es utilizar distintos generadores para cada uno de los departamentos. Entonces yo, por ejemplo, un departamento en la filmina que yo tengo acá de fabricación, las horas de mano de obra son básicamente 50 y 50, pero las horas máquina son 3 a 1, ¿sí? 15.000 el conversor y 5.000 la calculadora. Entonces, si yo quiero encontrar una relación, aparentemente sería mucho más exacto utilizar para fabricación las horas máquina como generador, porque en uno utilizo 3 veces más que en el otro, ¿sí? Mientras que en ensamblaje, por ejemplo, podría utilizar las horas de mano de obra directa. Eso es básicamente, acá Mauro me está preguntando en función de qué voy a elegir los generadores de cada uno de los departamentos. Los generadores siempre los voy a elegir dando lo siguiente: ¿cuál es la relación causal o que yo puedo atribuirle a el costo de los recursos en relación al objeto de costo? Ahora ya no lo pienso en general, sino lo pienso para cada uno de los departamentos. Que utiliza, por ejemplo, las horas máquina, utiliza 3 veces más horas máquina que las horas de mano de obra, independientemente de la cantidad, obviamente, de fabricación. Bueno, yo puedo pensar de que los costos pueden estar más relacionados a las horas máquina que a las horas de mano de obra, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de costos en el departamento de fabricación y estoy 3 veces más el tiempo fabricando ese producto,
y lo más probable es, o tendería uno a pensar, de que ese producto me está demandando más costos que el otro. ¿Sí? No sé si queda claro, Mauro. Bien. Los ejemplos igual los pueden ver en el libro, estos son los mismos ejemplos del libro, cualquier cosa me consultan, vamos terminando por lo menos este tema para la segunda parte empezar con ABC. Lo que acabamos de ver es básicamente el costo basado en funciones. ¿En dónde? Sobre todo en el costo basado en funciones, que es el método más tradicional que hay de costeo. Lo que se usa es que generalmente los generadores están basados en unidades. ¿Qué quiere decir unidades? Horas de mano de obra directa, horas de máquina, costo de mano de obra directa, etc. Utiliza mucho la parte que es la distribución, que es asignarle aleatoriamente. ¿Sí? Es un sistema de costeo bastante rígido, se enfoca más en la administración de los costos, o sea, en administrar costos, no en buscar eficiencias, sino en administrar costos, y utiliza muchas medidas financieras para evaluar el desempeño. En realidad esto por ahí no les dice nada, ahora, cuando veamos el costeo ABC, van a entender la diferencia. Ahora esto se va a parar, vamos a esperar 5 minutos y nos logueamos. No sé si les quedó alguna duda de lo que vimos recién. Me imagino que les quedó varias dudas, pero alguna que quieran preguntar. Bien. Bueno, arranquemos nomás. Vamos a poner a grabar. Bueno, lo que vimos recién se llamaban costos basados en funciones. Es el método de costeo más tradicional. Existen este es un modelo de costeo mucho más complejo, a su vez también mucho más preciso. Y básicamente, o lo más importante que es, o lo que plantea este modelo de costeo, es, primero, que los productos no consumen directamente recursos, sino que lo que consumen recursos son las actividades. Y para fabricar los productos o para transformar los productos, yo lo que necesito son actividades. Recuerden, cuando hablamos del costo de los recursos que tenemos acá, nos estamos refiriendo pura y exclusivamente a los costos indirectos de fabricación. Acuérdense que los costos
directos los vamos a asignar por rastreo directo. Costos primos, que dice acá, los costos primos así se asignan de la misma forma que el costeo en funciones. Los costos primos son básicamente mano directa y materiales directos, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros tenemos que los recursos, primero yo se los tengo que asignar o distribuir a las actividades, y luego de las actividades yo se los voy a asignar o distribuir a los productos. Entonces, lo primero que vemos acá es que podemos llegar a tener dos tipos de generadores. Un generador para asignar los recursos a las actividades con un generador, y luego de las actividades a los productos o clientes con otro generador. Este sistema de costeo, donde yo ya no pienso que el producto requiere de un recurso, como hablábamos recién, por ejemplo, en la barra de un boliche, de la mano de obra indirecta, en este caso, de la barwoman, sino que lo que va a necesitar el producto, en este caso el trago, son una cantidad de actividades que pueden ser, por ejemplo, preparación de las mezclas, mezclado, medida, agitado en los tragos, qué sé yo, no es el mejor ejemplo. Pero una vez que yo puedo pensar los costos de esa forma, yo puedo empezar a pensar en cuáles son todas las actividades o todas las acciones que yo tengo que llevar a cabo final. Entonces, un costo que lo vamos a ver y que es muy común es el costo del set point de las máquinas. Por ejemplo, en una fábrica de cajas, para hacer las cajas impresas, necesitan pasar una cantidad de cajas hasta que pueden acomodar los distintos colores de impresión. Luego, cuando hay que hacer una caja de otro modelo, de otro tamaño, nuevamente hay que volver a hacer lo mismo, hay que recalibrar todo, empezar a pasar una cantidad de cajas hasta que se pone a punto, y ahí recién empieza la producción. En el modelo de costeo tradicional, ese set point de las máquinas no es tenido en cuenta. De hecho, lo más probable es que ustedes en ningún modelo de costeo tradicional o por funciones, ustedes vean asignado un tiempo a la cantidad de set point, ¿sí? Si ustedes están hablando, por ejemplo, en la industria farmacéutica, cuando de fabricar un medicamento a otro, tiene que hacer una limpieza integral de todos los que son filtros, cañerías, etcétera, para que no vaya a haber contaminación cruzada entre los productos. Todo eso en los sistemas de costeo tradicional no está tenido en cuenta, o está tenido en cuenta de otros, ¿sí? Que es básicamente en una cantidad de costos indirectos de fabricación lo que yo tengo un cierto tiempo del día de trabajo que no estoy produciendo, sino que estoy básicamente limpiando o preparando para hacer el nuevo producto. Al no tener en cuenta eso, a mí me podría llegar a dar que yo cambie, que los lotes de producción sean más pequeños y que vaya cambiando de un producto a otro. Esto ustedes ya lo han visto en investigación operativa para sacar cuántos son los lotes mínimos de producción. Pero a nivel de costeo de la contabilidad, generalmente esa información no está disponible. Aplicando estas formas de costeo, que es basado en actividades, tengo esa información disponible y me permite a mí luego, con esa información, poder evaluar a los gerentes de producción o a las líneas de producción y también hacer mejoras.
Por ejemplo, también otra actividad que la vamos a ver es el movimiento de materiales. Puede ser que para fabricar cierto producto yo tenga muchísimo movimiento de materiales. Ese costo no es tenido en cuenta generalmente en los sistemas tradicionales. Mientras que en el costo basado de actividades yo puedo definir una actividad que sea el costo del movimiento de los materiales y en función de eso poder optimizarla. Una vez que la mido, la puedo optimizar. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Cuál es la ventaja del costo basado en actividades? Bueno, utiliza una mayor cantidad de generadores que no están basados directamente en las unidades. O sea, ya no es tan importante la cantidad, aunque sí se pueden usar, la cantidad para asignar un costo contra un generador de horas de mano de obra directa, horas máquina, costo del material directo, sino que voy a empezar a encontrar, por ejemplo, un generador que sea cantidad de set point, o cantidad de puntos muertos, o cantidad de movimiento de materiales, o cantidad de órdenes procesadas. El uso hace un uso más intensivo del rastreo, ¿sí? O sea que voy a usar mayor cantidad de generadores en comparación al costo en funciones que usaba más la distribución. Es un sistema de costeo más flexible, se enfoca más en administrar las actividades, que es lo que les comentaba recién. Una vez que yo tengo definida una actividad y la estoy midiendo, puedo ver de administrarla, o sea, de ser más eficiente. Mientras que en el costeo por funciones lo que hacía era administrar el costo. Pero yo disminuyendo a veces el costo, no disminuyo el costo o no administro, digamos, el total de la cosa. Voy a estar focalizándome en un costo que por ahí me lleve a que existan otros costos ocultos que al final del día sea peor en el total que administrando directamente una actividad. Ahí me enredo un poco. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para definir un modelo del costeo ABC? Lo primero es pensar cuáles son las actividades que necesito llevar a cabo para fabricar mi producto. Entonces, nosotros recién teníamos, o si vemos un ejemplo de una empresa que fabrica dos tipos de tarjetas, unas tarjetas ordinarias y unas tarjetas aromatizadas. A su vez, fabrica 200.000 de las más comunes y 20.000 de las más premium, digamos, por año. Tenemos una cantidad de costos primos. Los costos primos, acuérdense, son mano de obra directa y materiales directos. Y acá me dan una serie de datos, que es las horas de mano de obra directa, el número de preparaciones de máquina, o sea, la cantidad de set point que yo necesito para fabricar esa cantidad por año, la cantidad de horas que uso las máquinas, la cantidad de horas de inspección de las tarjetas y el número de desplazamientos, o sea, cuánto tengo que mover los materiales en número de desplazamientos, ¿sí? Una vez que yo logro plasmar todos los datos, si ustedes ven acá, yo voy a tener dentro de los costos indirectos para cada departamento, pero discriminados en el costo de preparar el equipo, el costo de el desplazamiento de los materiales, o sea, costo en unidades monetarias, el costo de la inspección de los productos y el costo de la preparación de las máquinas. Nosotros teníamos que, esto nos daban como dato porque es para este ejercicio, para calcular cada generador yo voy a tener, por ejemplo, el número de preparaciones de máquina para cada una de las tarjetas,
las horas máquina, las horas de inspección y el número de desplazamiento. Entonces, si yo quisiera asignar el costo de las preparaciones de las máquinas basado en actividades, yo voy a tener que, por año, el costo de preparación de las máquinas preparación de los equipos son 240.000 pesos por año. Y a su vez, yo tengo 100 preparaciones de máquinas por año. Si yo calculo un generador, siempre entendiendo el generador como el costo, que son 240.000, dividido el número del generador, que son 100, a mí me va a dar que cada preparación del equipo me cuesta 2.400 pesos. Perdón, 2.400 pesos. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero saber cuánto es el costo que yo le tengo que asignar a las tarjetas aromatizadas en concepto de la actividad preparación de máquina, yo voy a multiplicar los 2.400 pesos, que es cuánto me cuesta preparar cada máquina, por 60, que es la cantidad de preparaciones que yo necesité para fabricar las tarjetas aromatizadas, ¿sí? Eso me va a dar que las tarjetas aromatizadas a mí me costaron en la actividad de preparación de máquina 144.000 pesos. A su vez, las tarjetas ordinarias a mí me costaron 96.000 pesos, que es los 2.400 pesos que me cuesta cada vez que yo hago un set point por los 40 set point de las máquinas para esa tarjeta. ¿Está quedando claro hasta ahí o no? Bien. Lo mismo, yo voy a definir. Bien. Acá me pregunta Matías los 60 y los 40 que eran. Bien. Yo tengo que el número de preparaciones de máquinas para fabricar tarjetas aromatizadas eran 60. O sea, para fabricar estas 20.000 unidades por año, de acuerdo al plan de producción, yo necesitaba 60 preparaciones de máquina. Y a su vez, para producir esta cantidad de tarjetas, que son 200.000, yo necesito 40, o usé, digamos, 40 preparaciones de máquina. En total, porque lo que yo estoy haciendo en este ejemplo no es calcular como recién el costeo multiplicando la tasa presupuestada por el consumo real, sino estoy calculando el costo real, o sea, lo estoy haciendo un poco más sencillo. Entonces yo tengo que, cuando yo quiero sacar cuál fue mi costo real de cada una de las tarjetas, por ejemplo, a final de año, yo quiero saber cuál fue mi costo real para, en función de eso, hacer el nuevo presupuesto. Bueno, yo tengo que se produjeron 20.000 unidades de estas tarjetas y se utilizaron 60 preparaciones de máquina, 40 para las tarjetas ordinarias y en total fueron 100. ¿Sí? Lo mismo yo voy a tener horas máquina, número de desplazamientos, horas de inspección, y cada uno de esos ítems yo lo voy a usar para cada uno de las actividades. Por ejemplo, si yo quisiera ver en inspección de productos, esa actividad a mí me costó 160.000 pesos. Bien. El generador de esa actividad
es horas de inspección, ¿sí? Entonces, si yo tengo que yo hago 160.000, que es el costo de la inspección, de la actividad de inspección, y lo divido por las 18.000 horas de inspección, ¿sí? A mí me da 8,99, que es el costo de cada inspección, ¿sí? De cada, digamos, hora de inspección de las diferentes tarjetas. Entonces, para fabricar las tarjetas aromatizadas, yo utilicé 2.000 horas de inspección, por lo cual el costo de inspección de esas tarjetas es de 17.780 y el costo para las otras tarjetas que utilizaron 16.000 horas de inspección es de 142.240 pesos. Una vez que yo tengo, perdón, una vez que yo tengo todos los costos, ya sea los costos primos o costos directos, y todos los costos indirectos asignados a cada uno de los productos, yo los puedo sumar, dividirlos por la cantidad de unidades producidas y tengo el costo unitario de cada uno de los productos. ¿Se entiende un poco hasta ahí? Bien. Esto lo van a ver mejor con los ejemplos. No es tan difícil como parece, digamos. Estos ejemplos estos cuadros son los que están en el libro, así que ustedes los van a ver, pero básicamente, cuando yo lo que hace es comparar los tres métodos de costeo, ya sea el basado en actividades con el de funciones utilizando una sola tasa para el total de los costos indirectos de fabricación, o utilizar distintas tasas para los distintos departamentos, y llego a estos costos de cada uno de los productos, que en este caso son los dos tipos de tarjetas. Como pueden ver, generalmente el costo basado en funciones es más o menos similar, pero tiene muchísima diferencia con el costo basado en actividades. ¿Esto qué quiere decir? De que si nosotros tomamos el costo basado en actividades como el correcto, que probablemente lo sea por el nivel de complejidad y profundidad, si nosotros calculamos o utilizamos en esta imprenta el costeo tradicional, vamos a estar pensando que las tarjetas aromatizadas nos cuestan alrededor de 12 pesos y estaríamos dispuestos a vender a 15, sí, sería a 17, por ejemplo, si alguien me dice, mira, hay una orden de compra a 17 pesos para esas tarjetas, bueno, si mi costo es 12 y lo voy a vender a 17, puede ser un margen interesante. Sin embargo, lo estoy vendiendo por debajo de mi costeo total, ¿sí? O sea, lo estoy vendiendo por debajo de lo que me cuesta producirlo. Y esto estamos hablando a nivel encima operativo. Después nos vamos a meter con los costos financieros. ¿Eso qué quiere decir? Que en el largo plazo, una empresa que costee mal o que lleve mal sus costos, va a empezar a destruir valor hacia los accionistas, y lo peor es que en este caso no va a poder saber bien cuál es la razón, porque va a estar diciendo, como si a mí me cuestan 12 y yo vendo a 17, tengo una ganancia de 5. Pero lo cierto es que cuando yo veo el total, yo estoy vendiendo, justamente no estoy ganando 5, sino que estoy perdiendo básicamente 3,80, casi $4, casi 4 pesos por cada tarjeta que vendo. ¿A cambio de qué? A cambio de que mis tarjetas ordinarias, que son las que se venden, y probablemente la competencia en las tarjetas ordinarias sea por una cuestión de costo, porque hay que el volumen es mucho mayor,
probablemente una orden a 10,50, ¿sí? Por una gran cantidad, yo la rechace pensando que está por debajo de mi costo, que es de 17, de 10,70, cuando en realidad estoy teniendo una utilidad, ¿sí? Eso más o menos hasta ahí está todo claro, ¿no? Bueno, lo que les decía recién, siempre tenemos que tener en cuenta que existe un error de costeo, que es el que me da, como recién, me puede llevar a tomar una mala decisión comercial, y otro es el costo de medir las cosas. Obviamente, si yo, a medida que yo aumento mi costo de medición, o sea, y de llevar todo el sistema de costeo, yo disminuyo mi error en el costeo. Pero al final yo lo que tengo que hacer es tratar de encontrar un nivel óptimo en donde mi error de costeo sea lo suficientemente aceptable y mi sistema de costeo no sea tan pesado que me termine saliendo más caro el collar que el perro. Acá María me dice que tiene una duda de la diapositiva anterior. Sí, María. Bien. Lo que me pregunta acá es, en esta diapositiva, no entiende la diferencia entre las tasas generales y las tasas departamentales. Muy bien. Básicamente, las tasas generales lo que hace es agrupar todos los costos indirectos de fabricación y asignarlos utilizando un solo generador. Entonces, todos los costos indirectos de fabricación van a ir a una bolsa, se van a sumar numéricamente, los voy a dividir por un solo generador y en función de eso los voy a asignar. ¿Sí? Por eso son generales. Por otro lado, yo tengo que si yo los costos indirectos de fabricación los puedo dividir en departamentos, es decir, yo voy a tener dos departamentos, como veíamos recién, por ejemplo, fabricación y montaje. Entonces yo puedo encontrar un generador para cada uno de los departamentos. De esta forma, si yo sé que hay un departamento que es más intensivo en un generador que otro, yo puedo asignar esos costos utilizando el generador, digamos, más intensivo o el que tiene el mayor vector, para decirlo numéricamente, para decirlo más algebraicamente, el que tiene un mayor vector es el generador que yo voy a usar para asignar los costos de ese departamento. Y si otro departamento, por ejemplo, en fabricación, mi generador, o sea, lo que más me mueve los costos, podría ser las horas máquina, por ejemplo, en fabricación, yo voy a asignar los costos del departamento de fabricación utilizando el generador horas máquina. Mientras que si en ensamblaje mi generador es mano de obra directa, digamos, yo voy a poder utilizar para los costos indirectos de fabricación de ensamblaje las horas de mano de obra como generador. Si yo utilizara una tasa general, no, yo voy a agarrar todos los costos y voy a decir, bueno, estos costos los asigno utilizando, por ejemplo, horas máquina. Y voy a usar una sola tasa. No sé si quedó claro. Bien. Hay que me consultaban.
Los he silenciado todos porque si no después quedan los micrófonos abiertos y empieza a haber ruido en off, ¿sí? Me hacen las preguntas acá por el chat y yo cada tanto miro y volvemos para atrás, no hay problema. Bien, ¿cómo hacemos nosotros para diseñar un sistema de costos basado en actividades, ABC, que quiere decir Activity Based Cost? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las actividades principales, definirlas y clasificarlas. Básicamente clasificarlas quiere decir ver si son primarias o secundarias. Bien, ¿esto qué quiere decir? Las actividades primarias son todas aquellas que se realizan directamente sobre mis objetos de costo, ¿sí? Mientras que las actividades secundarias son todas aquellas que se realizan para que se puedan realizar actividades primarias. Ejemplo, mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento o la supervisión son actividades secundarias. ¿Por qué? Porque no se realizan directamente sobre el objeto de costo, sino que, por ejemplo, el mantenimiento se realiza sobre las máquinas en donde se va a producir el objeto de costo, ¿sí? O el supervisor va a supervisar a la mano de obra que va a estar trabajando con mi objeto de costo. ¿Queda claro entre primaria y secundaria? Esto lo van a ver con mucho más detalle para ver cómo se hace la asignación con Luis más adelante. Bien, después lo que tenemos que hacer es asignar los costos de los recursos a cada una de las actividades. Y esto se hace utilizando, sea o el rastreo directo o un driver, digamos, un generador, ¿sí? Entonces ahí tenemos el primer generador y lo que estamos haciendo es agarrar todos los recursos que tenemos, que básicamente salen de la contabilidad de la empresa, y asignárselos a cada una de las actividades que acabamos de definir. ¿Utilizando qué? Utilizando el primer generador, ¿sí? Una vez que ya tenemos todas las actividades con sus costos, ¿sí? Todas las actividades ya tienen un costo. Por ejemplo, lo que veíamos recién, inspección, 200.000 pesos. Movimiento de materiales, 50.000 pesos. Así, todas las actividades, lo que hago es, todas las actividades secundarias, le descargo los costos en las actividades primarias. Hay tres formas de hacerlo, o tres métodos, que uno es recíproco, directo y secuencial. Lo van a ver después con Luis, no quiero perder tiempo en esto que tenemos poco tiempo. En este punto, yo ya tengo todas mis actividades son primarias, ya no me quedan actividades secundarias y cada una de mis actividades primarias ya está con un número monetario en sí. Ahora yo lo que tengo que hacer es identificar cuáles son, para los objetos de costos, los generadores de cada una de las actividades, ¿sí? Entonces acá tengo que encontrar el segundo generador. Una vez que yo ya tengo cuál es el generador, calculo cuáles son las tasas de esa actividad, ¿sí? Recién en el ejemplo nosotros veíamos que para inspección, por ejemplo, eran las horas de inspección y para preparación de máquinas eran el número de preparaciones, ¿sí? Y yo tenía la tasa, o sea que la tasa es la cantidad utilizada dividido, o sea, la cantidad utilizada en el costo indirecto de fabricación,
dividido la cantidad del generador, ¿sí? Una vez que yo ya tengo eso, yo ya puedo ver, teniendo en cuenta cuánto es lo que me consumió cada una de las actividades para cada uno de los objetos de costo y puedo asignárselos. Bien, hemos terminado un poco rápido, les pido disculpas, es un tema bastante engorroso. En el libro probablemente con esto, que lo vamos a subir a internet, y lo que vean en los capítulos más los ejemplos, les va a quedar un poco más claro. Seguramente, si no, igual, obviamente en clase de consulta me pueden consultar o enviarme un correo. ¿Alguna pregunta que les haya quedado? Bien. Este tema lo tienen que ver por el libro Hansen y Mowen y es el capítulo 4, 4 y 5. O el 4 o el 5, no tengo presente si es solamente el 4 o el 4 y el 5. Pero ahí van a ver, se llama costeo basado en actividades, lo tienen que ver por ahí, eso es lo que se toma, los ejemplos son básicamente ahí, se los voy a igual subir a la página de la facultad para que los puedan ver. Bien. Bueno, como les dije recién, esto ha sido un poco rápido. Ya después nos vamos a volver a encontrar en la parte de finanzas y ¿cómo se llama? Y ahí va a ser un poco más tranquilo. Voy a estar en las clases de consulta, probablemente también si antes de los parciales tengamos algunas clases más para ver algún ejercicio. Mi mail está permanente, ustedes me pueden escribirme al mail que está en las filminas, ese lo veo siempre y podemos ir viendo hasta ahí. Una vez que hayan leído por ahí un poco más la unidad del libro y vuelvan a ver esta clase, les queden algunas cosas un poco más claras. A partir del viernes ya vuelven, creo, al horario de las 14, van a tener clases con el profesor Luis y creo que les va a dar a las 14 como está establecido. Se va a comunicar con ustedes a través de la página. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, queda un minuto para que se termine la clase, lo dejamos acá. Voy a subir estos videos en un rato. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir. Que tengan buenas tardes.